El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? En la Argentina, los partidos o los grupos políticos y sus títulos son un poco confusos en términos de la historia europea. Se usa el término liberal y conservador, por ejemplo, en la historia inglesa, para designar partidos claros. En la Argentina esa diferencia no existe, porque normalmente el liberal es lo que entendemos ahora por conservador. En mis clases en Norteamérica dice, lo que ustedes llaman liberal, bueno, no es un liberal en el sentido latinoamericano es un conservador, es como Ronald Reagan, más o menos. Una persona que cree en el capitalismo, que tiene ese filósofo del individuo, que cree en la libertad del comercio y toda esta serie de cosas que se asocia ahora con lo que llamamos los conservadores. La Argentina gobernaba un solo bloque y dentro de ese bloque convivía el temperamento conservador, si por temperamento conservador se entiende conservar las posiciones de poder adquiridas, con el temperamento liberal, si por temperamento liberal se entiende la apertura a un horizonte de reformas que en aquella época era muy importante. Durante ese periodo se produce una divergencia entre lo que es la libertad económica, que es la que hace progresar el país, y lo que son las prácticas políticas, que hay que mirarlas a la luz de la situación entonces. No se puede decir que los gobernantes de aquella época hayan sido liberales o democráticos en el sentido que lo conocemos actualmente. La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización en el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad es la denominada Generación del 80. La idea de progreso en el campo social, junto a la fe en los avances del capitalismo industrial, generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión, propia del positivismo, requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Las ideas de Alberdi y Sarmiento parecen ponerse en práctica. Más que una generación, el grupo del 80 fue un conjunto de hombres criados en los mismos colegios, el del Uruguay, o el Nacional Buenos Aires, o el Montserrat de Córdoba, que participaban en la misma ideología, usaban un mismo código y tenían sobre todo muy acendrado todo el pensamiento de los organizadores del país, fundamentalmente de Alberdi. Era más vale un autoritarismo de tipo familiar, donde las familias y los grupos se sostenían unos a otros y se iban sucediendo unos a otros. Pero esto le dio continuidad al país. Y así vivimos una dicotomía entre una falta de verdadera organización política y por otro lado una buena organización económica que hacía progresar el país. La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. A la élite no le interesa invertir en la industria, no se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo.
se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste pues en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Por otra parte, el Estado Nacional se constituyó en un verdadero desarrollador de la economía argentina, porque, por ejemplo, entre otras cosas, creó un sector de contratistas del Estado. La gran mayoría de las obras públicas se hicieron con contratistas privados, ¿no es cierto?, pero financiados por el Estado Nacional. Tenían una idea muy acendrada sobre la necesidad de abrir las fronteras del país. Abrir las fronteras para que vinieran los inmigrantes, los capitales, las mercaderías, las ideas, las modas, todo lo que pudiera venir de afuera y que pudiera ser tomado y asimilado por la Argentina de modo positivo. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas. Unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancias sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. Lo que se llamó la garantía de los ferrocarriles implicó el pago de una suma anual a la empresa del ferrocarril, que llegó a representar más del 20% del presupuesto nacional, por ejemplo, en algunos años. Es decir, en la medida que el volumen de tráfico de ferrocarril no llegaba a cubrir la ganancia mínima que era garantizada a la empresa, el Estado Nacional tenía que hacerse cargo del pago de la diferencia.